Hay lugares en el mundo que esconden secretos oscuros, tan aterradores que las personas prefieren olvidarlos antes de enfrentarse a sus misterios. En este vídeo, te contaré 3 historias de sitios malditos que desafían la lógica y ponen en duda nuestra propia realidad, un pueblo olvidado que nadie se atreve a visitar, un pozo capaz de robarte el alma, y una mansión que parece viva, devorando a quienes cruzan su puerta. Prepárate para descubrir por qué estos lugares deben permanecer en las sombras, pero solo si tienes el valor de quedarte hasta el final. ¿El pozo de las almas perdidas? En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, hay un pozo rodeado de historias oscuras. Dicen que, si miras dentro, puedes escuchar los susurros de quienes se atrevieron a acercarse y nunca regresaron. Pero hace apenas unas semanas, un joven decidió desafiar la leyenda y lo que encontré fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Samuel era un escéptico. Siempre había oído las historias del pozo de las almas perdidas, pero las desestimaba como cuentos para asustar a los niños. Según las leyendas, el pozo estaba sellado con una tapa de hierro oxidada y rodeado de cadenas que parecían querer mantener algo atrapado en su interior. Sin embargo, una noche, movido por la curiosidad y unos tragos de más, Samuel tomó una linterna y decidió ir a verlo por sí mismo. El bosque que rodeaba el pozo estaba inquietantemente silencioso. Ni los grillos cantaban esa noche. Al llegar, notó que las cadenas estaban rotas y la tapa ligeramente movida, como si algo hubiera salido o alguien hubiera intentado entrar. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel iluminó el interior del pozo. Al principio, solo vio oscuridad, pero entonces, un ruido débil surgió desde las profundidades, un susurro. «Ayúdame», decía una voz. La parecía de un niño. Con el cuerpo helado, Samuel se inclinó más, tratando de ver mejor. Fue entonces cuando lo vio. 2 ojos brillantes lo miraban desde las sombras, seguidos de un rostro desfigurado que parecía gritar en silencio. Samuel cayó de espaldas, pero el susurro no se detuvo. Ahora lo rodeaba, como si cientos de voces estuvieran hablándole al mismo tiempo. El aire se llenó de un olor a tierra húmeda y putrefacción, y la linterna comenzó a parpadear. Sin pensar, corrió de regreso al pueblo, dejando el pozo detrás, pero algo lo siguió. Al llegar a casa, Samuel trató de calmarse, diciendo que todo había sido una alucinación. Pero entonces, notó algo extraño. Sus manos estaban cubiertas de tierra, y en su bolsillo había una piedra negra que no recordaba haber tomado. La piedra emanaba un calor extraño, y cuando intenté tirarla, esta reapareció en su bolsillo. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez, no provenían del pozo. Provenían de debajo de su cama. Cuando se atrevió a mirar, vio una sombra arrastrándose hacia él, con los mismos ojos brillantes que había visto en el pozo. A la mañana siguiente, la casa de Samuel estaba vacía. No había señales de él, excepto la piedra negra, colocada cuidadosamente sobre su cama. Desde entonces, algunos dicen que el pozo ya no está en el bosque. Que ahora aparece en lugares al azar, esperando a la próxima víctima que sea lo suficientemente terca como para mirar dentro. ¿Y tú? ¿Te atreverías a acercarte al pozo de las almas perdidas? El pueblo que nunca deberías visitar. En las profundidades de un valle olvidado por los mapas modernos, existe un pueblo del que nadie habla. Los pocos que se atreven a acercarse aseguran que algo extraño sucede allí, relojes que se apartan, sombras que parecen observarte, y un silencio tan pesado que te asfixia. ¿Qué ocurrió en este lugar? ¿Por qué nadie regresa para contar la historia? Hoy te lo contaré, si te atreves a escuchar. El pueblo se llama San Eterno, pero desde hace décadas, aparece en las historias como el pueblo maldito. Todo comenzó hace más de 100 años, cuando un grupo de mineros descubrió una veta de oro cerca del lugar. Con el tiempo, el pequeño asentamiento creció rápidamente, y la codicia se apoderó de los habitantes. Pero el oro no era lo único que encontraron en la mina. Un día, los trabajadores desenterraron algo extraño, una estatua tallada en obsidiana, cubierta de símbolos que nadie pudo descifrar. Era hermosa y aterradora a la vez, pero el pueblo, ignorando las advertencias de los más ancianos, la colocó en el centro de la plaza como un símbolo de su prosperidad. Esa misma noche, las cosas comenzaron a cambiar. El aire se volvió pesado, y un viento frío sopló desde la mina, a pesar de que era pleno verano. Los animales desaparecieron, y algunos vecinos afirmaron haber escuchado un murmullo que parecía salir de las paredes de sus casas. Los primeros en desaparecer fueron los mineros. Uno por uno, dejaron de regresar del trabajo. Luego, los habitantes empezaron a encontrar marcas extrañas en las puertas de sus hogares, círculos y cruces talladas que no estaban ahí antes. Quienes querían de huir del pueblo nunca llegaban a sus destinos. Alguien, o algo, los detenía en el camino. El pueblo quedó abandonado en cuestión de semanas, pero no sin un precio. Según los relatos, la última persona en salir fue el sacerdote local, quien afirmó haber visto a los desaparecidos caminando por las calles, pero sus ojos estaban vacíos, como si no serían humanos. Antes de marcharse, el sacerdote enterró la estatua de obsidiana en un intento desesperado por romper la maldición, pero los sucesos extraños nunca cesaron.
Hoy, si logras encontrar San Eterno, se dice que el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tus propios latidos y, si te quedabas el tiempo suficiente, también los latidos de quienes se perdieron allí para siempre. San Eterno ya no aparece en los mapas, pero hay quienes aseguran que, si sigues ciertas coordenadas, puedes encontrar las ruinas del pueblo. Sin embargo, nadie sabe qué pasó realmente con los últimos habitantes, y menos aún, con la estatua. ¿Te atreverías a buscarla? ¿O ya sientes ese viento frío quizás que acompaña a quienes escuchan esta historia? La mansión de los ecos. En lo alto de una colina cubierta de niebla, se alza una mansión olvidada por el tiempo. La llaman la mansión de los ecos, y nadie sabe quién la construyó. Lo único que aseguran los lugareños es que, cuando entras, no escuchas tus propios pasos ni tu voz, pero sí los de aquellos que nunca lograron salir. Según la leyenda, la mansión apareció de la noche a la mañana hace más de 200 años. Los habitantes del pueblo cercano decían que no recordaban haber visto construcción alguna, pero un día ahí estaba, enorme, con ventanas rotas y paredes ennegrecidas por algo que parecía fuego. La curiosidad llevó a un grupo de jóvenes a explorarla una tarde. Eran 5, Clara, Miguel, Sofía, Raúl y Javier. Decidieron entrar por la puerta principal, que estaba entreabierta. Al cruzarla, notaron algo extraño: el aire dentro de la casa era denso, como si estuvieran sumergidos bajo el agua. Y, aunque hablaban entre ellos, sus voces no resonaban como lo harían en un lugar vacío. ¿Escucharon eso?, preguntó Clara, girándose hacia la puerta. Pero nadie más oyó nada. Sofía notó algo aún más perturbador: cada vez que hablaban, un eco distorsionado repetía sus palabras desde el fondo de la casa. Con cada paso, la mansión parecía cambiar. Pasillos que antes eran rectos ahora se torcían, y las paredes parecían acercarse más. Las sombras que se movían no eran las suyas, y los retratos colgados en los muros parecían observarlos, aunque no tenían ojos. Finalmente, llegaron a un salón con un enorme espejo que cubría casi toda una pared. Cuando se miraron en él, sus reflejos no se movían al mismo tiempo que ellos. Javier fue el primero en intentar tocar el espejo, y en el instante en que su mano lo rozó, una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. Pero lo peor no fue eso. El reflejo de Javier permaneció en el espejo, observándolos, con una sonrisa que no correspondía a la suya. Desde ese momento, el caos se desató. Los ecos se hicieron más fuertes, y las voces comenzaron a gritar sus nombres, llamándolos desde todas direcciones. Uno por uno, comenzó a desaparecer. Clara corrió hacia la puerta, pero esta ya no estaba donde debía estar. Miguel intentó romper una ventana, pero cada golpe hacía que el cristal se rehiciera como si nunca lo hubiera tocado. Sofía, aterrorizada, juró haber visto su propio rostro en uno de los cuadros, pero este se burlaba de ella. Finalmente, Raúl fue el único que logró escapar. O al menos eso creyó. Corrió hasta el pueblo y relató lo que había ocurrido, pero cuando los aldeanos lo miraron bien, notaron algo extraño: su sombra no lo seguía. Con el tiempo, Raúl perdió la cordura. Cada vez que hablaba, decía escuchar los ecos de sus amigos, y su reflejo en el agua o en los espejos no correspondía a sus movimientos. Antes de desaparecer para siempre, dijo una última cosa: la mansión está viva. Solo te deja salir si te conviertes en parte de ella. Dicen que la mansión de los ecos sigue ahí, esperando a sus próximas víctimas. A veces, puedes escuchar las risas de Clara, los gritos de Miguel y los ecos de aquellos. El mundo está lleno de secretos que desafían todo lo que creemos saber. San Eterno, el pozo de las almas perdidas y la mansión de los ecos no son solo historias, son advertencias. Lugares donde la curiosidad puede costarte más que la vida, puede costarte tu propia alma. Y aunque muchos duden de su existencia, quienes se han enfrentado a ellos tienen algo en común: ninguno volvió a ser el mismo. Ahora la pregunta es: ¿te atreverías a explorar alguno de estos sitios? Recuerda, hay cosas que es mejor no buscar, porque si las encuentras, puede que jamás regreses.